Bueno, vamos a la sección El estudiante pregunta. Las 3 preguntas seleccionadas para esta semana son las siguientes. La primera es prácticamente idéntica a la que me hacéis los que accedéis al grado medio, ¿vale? Que es cuáles son los ciclos formativos de grado superior con más plazas. Pues esto es lo mismo que he respondido en el podcast de grado medio. Tenéis que preguntar o tenéis que fijaros dentro de vuestra comunidad qué institutos son los que imparten los ciclos formativos. Cuanto más institutos tenga ese ciclo formativo, institutos públicos, más plaza habrá para ese grado, ¿vale? Si hay menos institutos y solamente hay 2 institutos, por ejemplo, en toda la comunidad autónoma que imparte ese ciclo formativo, pues obviamente habrá menos plazas y la nota de corte será superior, ¿vale? Esa es la clave, saber si ese ciclo formativo se imparte en muchos centros públicos. Luego también lo que tenéis que hacer en el momento que decidáis hacer un ciclo formativo es ir al instituto donde lo imparten o llamar por teléfono y preguntar cuál fue la nota de corte de la última convocatoria para que os podáis hacer una idea de la nota que tenéis que sacar. ¿Piden nota de corte en los centros privados? Bueno, si decides hacer un ciclo formativo en un centro privado, normalmente no te van a pedir nota de corte, solamente tener aprobado la prueba de acceso a grado superior o tener otro requisito de acceso. Tenerlo en regla, como por ejemplo si vienes del bachillerato, tampoco te van a pedir una nota de corte del bachillerato, sino que normalmente entrarás si eres apto, si estás aprobado tanto en el bachillerato como en la prueba de acceso a grado superior, ¿vale? Podrás hacer un ciclo formativo que a lo mejor en el sector público pues tendrá una nota de corte muy elevada, ¿vale? Elijo otro idioma si se me da mal el inglés en la prueba de acceso a mayores de 25. Aquí he puesto 23, pero es 25, ¿vale? Mayores de 25. Bueno, si se te da muy mal el inglés, es decir, tienes una base muy baja, como sabéis, en el inglés de la prueba de acceso a mayores de 25 años es un nivel B1. Entonces, ya dependiendo de la comunidad autónoma, pues vas a necesitar más o menos nivel de inglés. Hay quien elige, por ejemplo, en Andalucía, que solamente es una traducción de un texto, el examen es traducir, pues eligen la opción de portugués, porque a la hora de traducir es muy parecido al castellano y sacan mejores notas que si hubiese cogido inglés. Pero eso tiene que ser si en tu comunidad autónoma el examen es solamente una traducción, ¿vale? Ahora, si te piden ya, aparte de traducir, te piden hacer redacciones o preguntas de gramática, ahí yo cogería el inglés, porque siempre, quieras o no, en el inglés habéis dado algo en la etapa de, ya sea de la ESO o incluso en primaria, ¿vale? Algo de inglés siempre se da. Entonces, si el examen es solamente una traducción, pues puedes plantearte hacer portugués porque es un idioma muy parecido al castellano. Y ahora, si el examen es, aparte de las típicas preguntas de comprensión de un texto, tenéis que hacer una redacción o tenéis que hacer preguntas de gramática, algo más complejo, yo ahí no me metería en otro idioma, sino que haría el inglés, porque la gramática portuguesa o la gramática italiana o la gramática francesa, eso sí ya tenéis que empezar de cero, mientras que el inglés alguna base mínima tendréis, ¿vale? Bueno, vamos ahora con el consejo de estudio de hoy. Bueno, para el consejo de hoy lo que voy a aconsejaros es que os hagáis una plantilla para hacer un comentario crítico, ¿vale? Porque en lo que es la parte de lengua castellana suelen poner redacciones en base a un comentario crítico o también en base a un texto argumentativo, que es el que vimos la semana pasada, ¿vale? Entonces, tomar nota sobre cómo hacer un comentario crítico y lo primero es saber qué es un comentario crítico, ¿vale? Un comentario crítico no es lo mismo que un texto argumentativo, mucha gente lo confunde. Un comentario crítico lo que es básicamente criticar las opiniones que tiene un autor sobre un tema, ¿vale? Criticar los argumentos que utiliza para defender su tesis. Entonces, vosotros vais a tener delante un texto donde un autor o una autora defenderá su opinión en base a unos argumentos que son los que tendréis que criticar. Bueno, ¿cómo estructuro el comentario? Pues por un lado, en el primer párrafo vamos a hacer una introducción, donde digamos
la actualidad que tiene el tema y la problemática que acarrea, ¿vale? La problemática que envuelve. ¿Cómo se pone esto? Pues aquí tenéis un modelo, un ejemplo de cómo introducir un texto crítico. El tema abordado por el autor es, y calificamos cómo es el tema. Por ejemplo, es polémico, es muy actual, es muy controversial, ya dependiendo de cómo lo quieras enfocar, ¿vale? Por ejemplo, yo he puesto muy actual, ¿vale? El tema abordado por el autor es muy actual o está de plena actualidad. De hecho, hay un fuerte debate social en torno al mismo. La tesis que plantea, así como los argumentos que utiliza, son debatibles, ¿vale? Esta es la introducción a la crítica, ¿vale? La tesis que plantea, así como los argumentos que utiliza, son debatibles. Y ahora, a partir de aquí, empezamos el párrafo 2, ¿vale? Que es el cuerpo crítico. Bueno, el cuerpo crítico es la parte central de nuestro comentario, ¿vale? Y tenemos que decir aquellos argumentos que compartimos con el autor y aquellos argumentos que no compartimos, ¿vale? Y tenemos que hacerlo de manera bien razonada. Por un lado, es evidente que, como dice el autor, y aquí ponemos todo aquello que compartimos, ¿vale? Aquello con lo que concordamos con el autor. Luego, en otro párrafo, porque aquí el cuerpo crítico lo vamos a dividir en dos párrafos, ¿vale? Vamos a poner aquello que no compartimos y matizaríamos, ¿vale? Vale, una vez que hemos puesto las ideas que compartimos con el autor y el por qué la compartimos, tenemos que empezar ya a expresar las ideas que matizarías, las ideas que te parecen incompletas o las ideas que tú consideras que no están del todo claras. Entonces, para introducir esa parte, tenemos que poner la típica frase. Por otro lado, habría que matizar alguna idea expresada por el autor. Y vamos a ir poniendo una a una. En primer lugar, la idea de, y pones aquella idea que vas a matizar, ¿vale? O que vas a, digamos, a disentir con ella, ¿vale? La idea de es, la calificamos, yo he puesto, por ejemplo, incorrecta, o puedes poner está incompleta, o es demasiado simplista, o es exagerada, tenemos que calificar la idea. Y luego explicar el por qué, puesto que vemos que, y aquí ya lo explicas. Luego, para seguir matizando, pues seguimos. Además, el autor es, y calificas la actitud del autor. Demasiado optimista, catastrofista, pues ya depende de cómo lo quieres calificar. Cuando expresas y pones en qué idea te parece que el autor está cometiendo este error, ¿vale? Pues ya os digo, se trata de que por un lado digáis las ideas que compartís y por otro lado lo que matizaríais, ¿vale? En el párrafo 4 ya salimos del cuerpo crítico y en el párrafo 4 tenemos que proponer soluciones al problema planteado, ¿vale? Estas soluciones las vas a plantear bajo tu punto de vista, ¿vale? Por ejemplo, para solucionar el problema planteado es necesario que la sociedad, y aquí ya pones, digamos, lo que son las recetas, las recetas bajo tu punto de vista que serían adecuadas. Y lo que se conseguiría con esto, ¿vale? Con esto se conseguiría que, y pone los efectos positivos que se conseguiría con las recetas que has puesto aquí. Por último, en el párrafo 5 hacemos una reflexión y valoración final. Ejemplo, en conclusión, hay que valorar el esfuerzo argumentativo del autor. Es decir, hacemos una valoración de la opinión del autor. Intentar no ser muy brusco, intentar ser lo más políticamente correcto, entre comillas, porque tampoco se trata de un discurso 100% crítico, ¿vale? Hay que valorar el esfuerzo argumentativo del autor para persuadir al lector. Sin duda, se trata de un tema complejo que requiere de, y aquí pone de qué requiere para poder enfocar el tema, para poder abordarlo. Por ejemplo, se requiere de un consenso entre todas las partes o requiere de grandes esfuerzos de toda la sociedad para poder solucionarlo. ¿Vale? Es, digamos, una reflexión final sobre el tema que te están planteando, ¿vale? Bueno, en cuanto a la extensión que debe ocupar, el número de líneas va a depender del examen, ¿vale? Porque hay exámenes donde ya os dicen el número de líneas que debe tener. A mí os dicen, hazlo en 15 líneas, ¿vale? Que más o menos es media carilla. Pero hay otros exámenes que no te dicen nada, que la extensión es libre. Cuando la extensión es libre,
Lo ideal es tener una carilla y media, como mínimo, ¿vale? Cuando la extensión es cerrada, intentar no pasaros de lo que os dicen en el examen. Si os dicen 15 líneas, pues intentar en ese intervalo, entre 14, 16, 17, pero no mucho más, ¿vale? Y sobre todo, súper importante que el texto, ya sea 15 líneas o sea 50 líneas, que tenga una organización y que esté bien estructurado, ¿vale? Que lo estructuréis en párrafos y que cada párrafo, pues, responda a una estructura, como la estructura que acabo de poner yo, de una introducción, un cuerpo crítico, proponer soluciones, y hacer una reflexión y valoración final, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener mentalmente. Tenéis que tener que lo que vayáis a escribir, tenéis que estructurarlo dentro de esa estructura superior que acabo de marcar, ¿vale? Bueno, esto a la hora de hacer un comentario crítico hay muchos enfoques. Por tanto, no es algo totalmente objetivo, porque son estructuras abiertas y cada uno puede tener cierta libertad a la hora de estructurar su comentario. Este modelo o esta plantilla que yo he puesto es para aquellos alumnos que tienen mucha dificultad a la hora de expresarse por escrito. Y al tener ya una estructura prefijada le da seguridad y confianza a la hora de poder organizar todas las ideas que tiene para poder luego expresarla por escrito, ¿vale? Que eso sería el objetivo de tener esta plantilla. El hecho de que tú ya tener claro de qué forma tienes que organizar todas las ideas que tienes en la cabeza, ¿vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Hemos terminado el podcast de hoy, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente podcast.